responder esa pregunta leyendo el texto que... Vamos a isso, vamos a parece. isso. Gracias. Muchísimas gracias. El lema de la mesa es, ahora que soy mayor, ¿qué quiere ser todavía? Quisiera responder a esa pregunta. Ahora que soy mayor y he recorrido un camino que ha ido por subidas y bajadas y muchas vueltas y revueltas, según el verso de la Ilíada, quiero seguir siendo escritor como quise serlo cuando tenía 14 años. Y pienso que eso de ser escritor no depende de una escogencia gratuita, sino de obedecer el instinto y atenerse a la necesidad que dicta el oficio. Podemos llamarlo a ese instinto, a eso instinto o vocación, pero debe llegar siempre en forma de una necesidad apremiante que te causa una honda insatisfacción cuando pierdes tu día de trabajo frente al ordenador. Abandonar la rutina, el horario de mecanógrafo que te has impuesto porque estás convencido de que eso que tan vagamente llaman inspiración debe encontrarte sentado trabajando. He pasado los 80 y no siento que haya llegado la hora de apagar el ordenador y declararme en receso. Despedirme de la escritura, como ha hecho mi contemporáneo, al que tanto admiro, Julian Barnes, porque cree que ya ha tocado todas sus melodías. Yo pienso que debo ser escritor hasta la muerte, mientras conserve esos dos atributos fundamentales sin los cuales no hay escritura, memoria e imaginación. No puedes recordar sin imaginar, ni imaginar sin recordar, dice el mismo Julian Barnes. La memoria, la mnemósine, es la madre de las 9 musas, la que conoce todo lo que ha sido, lo que es y lo que será. Y la imaginación incuba por parejo en el alma de las 9 musas, hijas de la memoria y del poder de la voluntad. Las imaginaciones, que son la memoria en perpetuo movimiento, la más esplendorosa de todas, Calíope, la madre de Orfeo, a quien invoca Homero al empezar los versos de la Ilíada. Cuando empecé a escribir era impaciente. Al llegar a la universidad para estudiar Derecho, empezamos a publicar una revista literaria y me llevaba de la tipografía tiras de papel de las que servían para imprimir las pruebas con un rodillo. Aquellas largas tiras las metía en el carro de alguna de las máquinas de escribir que estuviera ociosa en las oficinas de la universidad y me sentaba a teclear como un desesperado, porque no quería desperdiciar el tiempo sacando y metiendo en el carro de la máquina las hojas de tamaño normal. Martillaba las teclas con 2 dedos y corregía muy poco porque pensaba que el mundo estaba ansioso de leer lo que yo escribía. La vida dedicada a escribir y contra mi propia regla, no con la constancia que hubiera querido, porque hubo largas interrupciones, me ha enseñado que la paciencia es también madre de la escritura. Eustacia, para los griegos, que no es una deidad mayor, sino más bien una diosa modesta y apartada. La paciencia para desechar lo escrito por mucho que te guste, porque reconoces en la página defectos y debilidades, para encontrar los errores de congruencia, para tachar, borrar, corregir, volver a empezar, saber, como decía Kafka, que el arte de escribir es el arte de suprimir. Imaginar depara la mayor de las felicidades. Hay quien dice que escribir es un acto de sufrimiento. Si fuera así, nunca hubiera sido escritor. Hacer lo que no te gusta es la peor manera de cumplir una tarea. Por eso, quien se retira tras una larga vida dedicada a un oficio, se siente liberado y el ocio es una compensación de un trabajo de años realizado a disgusto. Al contrario, pienso que de la escritura
uno no se retira nunca. No hay tercera edad en este oficio. Escribo porque se trata de una necesidad dichosa que nunca se agota. A veces lo hago con alegría y soy capaz de reírme de algo que me ha resultado divertido. Otra cosa es corregir, que no es para nada placentero, pero son los dos lados de la misma moneda, la cara y la cruz. Con la edad llega, pues, el tiempo de la reflexión sobre la página escrita cuando uno desarrolla ese sentido crítico, sin el cual, y ya José Luis hablaba de esto, toda escritura se vuelve peligrosa, en el sentido de que se trataría de un producto sin control de calidad. Es lo que Hemingway llamaba el bullshit detector. Todo buen escritor debe tener un detector de bullshit incorporado a prueba de choques desde el nacimiento, decía. Desde el nacimiento creo que es mucho pedir. Creo que ese detector se desarrolla con el tiempo, con la experiencia, con la paciencia, gracias a los fracasos. Y uno sabe que ya lo tiene incorporado cuando lee una vieja página y se avergüenza de ella queriendo nunca haberla escrito. Pero las reglas que regulan ese dispositivo, según Hemingway, son siempre válidas. Saber quitar lo falso, excesivo o decorativo. Todo lo que suene a cliché o mentira emocional. Saber cuándo se escribe para impresionar y no para comunicar. Y está por aparte el destino de la escritura. ¿Para qué se escribe y para quién se escribe? Cuando empecé a escribir pensaba que la literatura era una herramienta social para cambiar la realidad, una pretensión desmedida si se piensa que mis cuentos los publicaba en una revista estudiantil que imprimía apenas 500 copias. Eran tiempos juveniles de lucha por un mundo distinto y la literatura, para mi generación, no podía ser ajena a la política militante. Solo después he aprendido que el peor vehículo para transmitir credos políticos o presupuestos ideológicos es la literatura. Cuando la literatura es artísticamente eficaz para comunicar la injusticia, la miseria, la opresión desde una perspectiva estética, convencerá al lector, pero solo como una consecuencia de la lectura. Si uno se propone escribir con ánimo proselitista, seguro fracasará. Y peor cuando se busque explicar la injusticia con parrafadas retóricas en lugar de exponerla en el cuerpo del relato. Lo aprendí a leer los hermanos Karamazov. Iván Karamazov cuenta que un niño de 8 años, hijo de una sierva, lastima por accidente la pata del perro preferido del latifundista, que al día siguiente manda a sacar al niño de su casa, hace que lo desnuden, le ordena correr y ordena que suelten a toda la jauría en su persecución hasta que lo despedazan ante los ojos de la madre y los demás campesinos. Esta escena puede contarse de manera truculenta o de manera natural, como lo hace Dostoyevski, sin agregados que expliquen la crueldad de los poderosos contra los débiles. Es el relato mismo el que lo hace, y de esa manera llega a la conciencia de quien lee para no borrarse nunca jamás. Llega como un asunto de la vida, porque la literatura no se ocupa sino de la vida y de los seres humanos. Cuando el tiempo pasa, la pretensión de escribir para las multitudes y cambiar de raíz la realidad se convierte en la convicción de que se escribe para un lector en concreto. Ese lector se refleja en la pantalla del ordenador como en un espejo, y ese alguien es difícil de contentar, es exigente y quisquilloso, no te deja pasar una y está siempre vigilante de tus tropiezos y errores. Y ahora uno no busca convencer a ese lector, sino hacerlo dudar, que se abran en su mente mundos distintos, pero antes de eso, que no te abandone, porque si el lector cierra el libro porque lo aburres o no lo seduces lo suficiente, tus intenciones no valen para nada, lo has perdido. Si se escribe sobre la vida y sobre los seres humanos, hay que saber que ese concepto se descompone en lo que llamaría los temas eternos de la literatura, que se están repitiendo siempre.
generación tras generación, el amor, la locura, la muerte, el poder. Pero una cosa es utilizar la literatura como un instrumento de propaganda y otra escribir desde la conciencia. Y siempre estará de por medio para mí la conciencia ética, mi manera de ver el mundo desde mis propias creencias. Al volver la vista atrás, siento que desde adolescente, cuando me hacía escritor para siempre, también para siempre nacieron en mí lo que puede llamarse principios. A estas alturas, estos principios siguen siendo los mismos y parten de una permanente inconformidad frente a la injusticia y la opresión. Y eso me lleva al último tema de este examen, el compromiso. Nunca me he sentido neutral. Eso es un lujo que un escritor nacido en un país como Nicaragua no puede darse. Un escritor sordo, mudo y ciego frente a su propia realidad ignoraría uno de esos temas eternos de la literatura, el poder. Y por tanto, también ignoraría el amor, la locura y la muerte. Sería como sentarse frente a una página en blanco para siempre, una página llena de ruido y de furia que no significa nada. Soy, por tanto, si es posible establecer esa diferencia, no un escritor que escribe literatura comprometida, sino un escritor comprometido que escribe sobre la vida. Y ahora que soy mayor, quiero seguir siéndolo todavía. Muchas gracias.